Señor, te damos tantas gracias por ese amor que tú has derramado sobre nosotros. Tal vez cuando menos lo merecíamos, Señor, pero ciertamente cuando más lo necesitábamos. Tu amor vino sobre nosotros, nos alcanzó, nos atrajo, nos cautivó. Y hoy estamos aquí por amor a ti, Señor, pero reconociendo que antes que nada estamos aquí porque tú nos amaste primero. Y gracias te damos por tu presencia esta tarde en medio de nosotros. Señor, te damos toda autoridad y le damos toda libertad a tu Santo Espíritu para que se mueva, para que hable, para que nos confirme y nos redarguya y podamos, Señor, recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto siempre compartir la palabra de Dios. Y estamos hablando en este mes de un tema muy importante que es pues compartir. ¿Y cuántos están de acuerdo en que si algo necesita México en estos tiempos es una intervención de parte de Dios? La situación está tan complicada, estamos viendo atrocidades, monstruosidades, cosas que definitivamente no están movidas ni siquiera por la maldad humana. Hay algo mucho más de fondo, mucho más espiritual. Y pues hemos clamado, ¿verdad? Hemos orado, tenemos tiempo orando por México, por nuestro país, porque creemos que Dios tiene la respuesta para este tiempo, para esta nación. Pero también a veces pareciera que no hay respuesta. Y a veces pensamos que tal vez Dios no nos escucha o que tal vez estamos orando mal, no sé, tantas cosas que podíamos pensar. Y a veces creemos que la respuesta de Dios está tardando, pero déjame decirte una cosa, mira, segunda de Pedro, versículo 3, capítulo 9, si me quieres acompañar ahí, por favor. Segunda de Pedro 3, 9. Dice que el Señor no retarda su promesa. Hay promesa para México, ha sido hablada palabra de bendición para nuestra patria. Y el Señor no retarda su promesa, dice, si bien algunos la tenemos por tardanza. A veces quisiéramos que la respuesta llegara en el tiempo en que nosotros queremos, pero dice sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y déjame decirte que a lo mejor pareciera a nuestros ojos que la promesa de Dios se demora, que la salvación de México no llega, que la palabra que se ha hablado de parte de Dios para esta nación no se está cumpliendo. Pero déjame decirte que hay un propósito, y ese propósito tiene que ver con esto que habla aquí, que es la paciencia de Dios para dar oportunidad de que todos podamos proceder al arrepentimiento. Y Dios está esperando ese tiempo, está dando ese tiempo. Ahora, mientras esto sucede, no es que Dios esté estático sin hacer nada. Dios está haciendo muchas cosas y podemos también ver muchos testimonios gloriosos. Pero hay algo especial que Dios está haciendo en este tiempo mientras llega el cumplimiento de su promesa. Y eso lo vamos a ver en Ezequiel 22:30. Y en Ezequiel 22:30 dice, está hablando el Señor y dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios está dando este tiempo, y en este tiempo, entre muchas otras cosas que está haciendo, Él está buscando personas como tú y como yo que hagan vallado y que se pongan en la brecha entre Él y esta nación para que esta nación no sea destruida. En otras palabras, Dios está buscando que tú y yo hagamos algo a favor de esta nación. Si me acompañas también a Isaías 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8,
dice que la voz del Señor, oí que la voz del Señor que decía: ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios está buscando y Dios está preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Y lo que Dios está esperando en este tiempo es que personas que hemos creído en Él nos podamos levantar para hacer vallado, para pararnos en la brecha. Y aquí Isaías le contesta: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy: heme aquí. ¿Sí? El llamado de Dios para nosotros es buscando personas. Por alguna razón que no te sé explicar, Dios decidió llevar a cabo su plan sobre la tierra, culminar su plan de salvación, de redención, a través de personas como tú y como yo. Si tú eres de esas personas que como yo de repente nos ponemos a tener pensamientos locos y a preguntar si hay alguna mejor manera de hacer las cosas, a lo mejor también has pensado: híjole, Señor, ¿no sería más fácil si tú chasqueas los dedos y en automático la mente de todas las personas es transformada y todos creemos y todos nos volvemos buenas personas? ¿O no será más fácil si tú desciendes del cielo con toda tu gloria, con poder, con fuego, con trueno, para que todos te vean y atemorizados caigamos a tus pies y nos rindamos a ti? ¿Verdad? A veces pensamos que le podemos hacer sugerencias a Dios. Y yo no sé por qué, pero ese no es el plan de Dios. Ni siquiera es el plan de enviar ángeles a predicar el evangelio. El plan de Dios incluye a personas como tú y como yo. Y te digo, yo no lo entiendo. Yo creo que a lo mejor en algunos casos no somos muy confiables, y sin embargo Dios confía en nosotros para que podamos llevar a cabo ese plan. Y ese plan es a través de ¿qué? De que podamos hacer lo que nos toca. Primera de Pedro 4:10, que es el versículo que tomamos como referencia para nuestro congreso. ¿Se acuerdan de qué habla? Dice: cada uno. Y Dios busca que cada uno de nosotros haga su parte, que cada uno de nosotros cumpla con el llamado que Dios tiene para nosotros, que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer. Porque sabes que la iglesia, lo hablábamos hace un rato en el curso, no es un edificio. La iglesia somos tú y yo. La iglesia está formada por piedras vivas. Y cuando alguien va a construir, cuando en aquellos tiempos iban a construir algo, iban al campo y escogían una piedra y decían: esta piedra está buena para construir, y se la llevaban. Pero sabes, esa piedra no era usada tal cual, tenía que ser labrada, porque decían: tiene que ser triangular o cuadrada o redonda, o darle el espesor necesario para que pudiera después ser puesta en el lugar que le corresponde, y así se construía una edificación. Ahora la iglesia se construye de piedras vivas, que somos tú y yo, y que tenemos que ser llamados, que tenemos que ser labrados y después puestos en la función que Dios quiere que hagamos, para que cada uno haga lo que le corresponde. Y parte de esto que nos corresponde es predicar el evangelio, mi amado. El compartir la palabra de Dios no es opcional. A veces nos ponemos ahí medio teólogos: es que no, yo soy más maestro, no, es que yo tengo los dones del profeta, no, es que yo soy pastor. ¿Sabes qué? Mucho antes de que los ministerios de los que nos habla la Biblia fueran establecidos, antes que los dones ministeriales, estuvo la gran comisión. Cuando Jesús partió al Padre, dejó a sus discípulos una comisión: predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas, ir y predicar a toda criatura, ir por las naciones anunciando las buenas nuevas. Después toma forma la iglesia, y para el funcionamiento y la edificación de la iglesia, Dios establece los dones ministeriales. Y entonces dice: unos pastores, otros profetas, otros evangelistas, otros maestros, y así reparte. Y a veces decimos: no, es que yo no tengo el llamado del ministerio evangelístico. No importa, no tendrás el llamado ministerial, pero tienes la gran comisión, y esa no nos la podemos quitar. Dios nos dio a todos los que somos sus discípulos, sus seguidores, la comisión de predicar el evangelio. Tenemos que hacerlo. Es un tema crucial. Es un tema tan importante porque determina el destino eterno de las almas.
y determina no solamente el destino eterno de una persona que es a quien tú le compartes, sino que puede ser el destino eterno de miles de personas que pueden ser alcanzados a través de la vida de esa persona. Ananías oró por Pablo, por una persona, pero al orar por Pablo impactó el destino eterno de muchos que hemos sido edificados por las enseñanzas que Pablo dejó en las Escrituras. Entonces tenemos que entender que es un llamado muy importante. Y hoy vamos a hablar de algunos aspectos que nosotros necesitamos entender para poder llevar a cabo esta gran comisión que Dios nos ha dado. Pasos, aspectos, como tú le quieras poner, pero son 5 aspectos que vamos a ver el día de hoy que nosotros necesitamos ir comprendiendo para poder ser más eficaces en esta gran comisión. Entonces, vamos a empezar con el primero. Acabamos de leer Isaías 6:8 y el Señor está preguntando: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y en estos tiempos Dios también está preguntando. México está siendo consumido por la maldad, por la violencia, por la degradación moral, y no hay quien haga lo bueno y todos buscan lo suyo y necesitan escuchar. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y lo primero que nosotros necesitamos es la determinación de pararnos y decirle: heme aquí, envíame a mí. Porque a veces decimos: heme aquí, envíalo a él. Pero es: heme aquí, envíame a mí. Yo iré, yo hablaré por ti, yo proclamaré lo que tú me digas que yo hable, yo voy a anunciar lo que tú me digas que yo anuncie, yo voy a hacer lo que tú digas que yo haga. Yo iré. Pero para que yo pueda tomar la decisión de ir, tengo que entender 2 cosas muy importantes que a veces pareciera que se nos olvidan y que a veces las tocamos tanto, hablamos tanto de ellas que las damos por hecho. Lo primero que tenemos que entender, mi amado, es la magnitud del regalo que hemos recibido de parte de Dios. Has recibido salvación, has recibido vida eterna, perdón de tus pecados. ¿Hay algo mayor que eso? Si cuando vemos una buena película, ¿qué le decimos al amigo que no la ha visto? ¿Qué le decimos? Vela a ver, está bien buena. Es más, no te la voy a spoilear. ¿Sí? Cuando vas a un buen restaurante y encuentras comida sabrosa, ¿qué le dices al amigo? Oye, mira, esos taquitos, salmonela de la buena, te la recomiendo. Ve, come, pruébalos. Te fuiste de vacaciones y llegaste a un hotel donde te trataron de lujo y conoces a alguien que también está por irse de vacaciones. ¿Qué le dices? Te recomiendo acá, vete, mira, bueno, bonito, barato, y te la pasas a todo dar. ¿Sí? Te enteras de la gran noticia: vas a ser papá, vas a ser mamá. ¿Qué haces? Bueno, si es en el orden de Dios, ¿verdad? Que nadie se entere. No, hablando bien. ¿Qué haces? Vas y le cuentas a todo mundo: ya vamos a hacer 3, o viene uno más en camino, oren por mí para que me aumenten el sueldo porque quién sabe si me alcance. Pero compartimos la buena noticia. ¿Hay alguna mejor noticia que haya llegado a tu vida que decirte: haz tus pecados te son perdonados, ahora tienes vida eterna y estás reconciliado con tu Padre en el cielo? ¿Hay alguna mejor noticia? Y nos la guardamos a veces y no la compartimos. Pero si nosotros entendemos la magnitud de ese regalo maravilloso, no vamos a poder callar de estar y evitar decirle a todo mundo: ¿tú qué rollo traes? Es que conocí a Cristo. Ah, ¿te lavaron el coco? Sí, mano, porque lo tenía bien cochino, me lo lavaron, me lo limpiaron. Cuando yo entiendo ese gran regalo, me puedo decir: heme aquí, envíame a mí, porque muchos más tienen que saber de este gran regalo, de este regalo maravilloso. Y la segunda cosa que tenemos que entender es la otra cara de la moneda: el destino eterno al que están condenados aquellos que mueren sin Cristo. Mira, yo no me quiero meter en rollos de que si el infierno, si es arriba, si es abajo, si es acá, si es allá, si la lumbre la prenden con gas o con carbón o con leña, con ocote, no sé, ni me interesa. Yo lo único que sé acerca del infierno es que es el lugar al que yo no quiero estar.
al que yo no quiero ir, porque Dios no va a estar ahí y yo quiero estar donde Él esté. Con eso me basta, no necesito meterme en más rollos. Y yo tengo que entender esa gravedad, ese gran castigo que enfrentan las gentes que mueren sin Cristo, para entender la urgencia de poderles compartir. Hace tiempo compartía yo acerca de los mensajes de la cruz, y uno de los mensajes de los que yo hablaba era precisamente que la cruz nos habla de la ira implacable de Dios sobre el pecador. El Padre no tuvo misericordia de su propio Hijo cuando estaba clavado en la cruz, porque estaba el pecado del mundo sobre Él, y por causa de ese pecado Él no recibió misericordia. ¿Por qué espero yo recibirla si yo muero en mis pecados y transgresiones? ¿Por qué espero que alguien más la pueda recibir si no ha sido justificado por Cristo? Entonces la ira de Dios es algo tan grande y tan pavoroso que deberíamos entender que es urgente que hagamos todo lo posible para que más y más gente pueda ser librada de esa ira y pueda venir a encontrarse con Dios y a recibir su gracia y su perdón. Y entonces tú entiendes la magnitud y la grandeza del regalo de la vida eterna, del perdón, y entiendes la otra parte. Dices, tengo que hablar, Señor, yo iré, yo voy a ir, yo necesito proclamar. Porque posiblemente habrá personas para las cuales la única esperanza de escuchar el mensaje de salvación soy yo. Y no quiero meter condenación ni nada por el estilo, pero la palabra es muy clara en ese sentido. Pero lo que yo te quiero animar es que, mi amado, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Porque no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Yo tengo que decir, híjole, a este cuate necesita conocer de Dios y le tengo que compartir hoy. Porque el día de mañana o no está él o no estoy yo. Y puede ser que por un momento que yo haya dudado, él no recibió el mensaje de salvación. Entonces, primer punto, pararnos y decir, Señor, heme aquí, yo iré, yo hablaré. Segundo punto, ¿qué dice Jeremías 33:3? Todos lo conocemos. Dice, clama a mí y yo te responderé. El segundo punto es muy importante. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que sentir el dolor del Padre por aquellos que se pierden. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 1, Romanos 10:1, dice, hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. La oración de Pablo por Israel era por salvación. Incluso él en otra parte de la escritura les decía, yo quisiera a lo mejor yo mismo ser anatema con tal de que ustedes fueran aceptados por Dios, de que ustedes fueran salvos. Ese es el nivel de desesperación y de carga que tenemos que tener en la oración por la gente que se pierde. No es alguien, ay Señor, quítale la jaqueca. No, esas son cosas temporales. Tenemos que sentir esa carga de orar por las personas, no importa el tiempo que tengan. Les comentaba en la mañana, hace tiempo platiqué con una persona, una amiga de la familia que estaba yendo a la reunión de hogar ahí en la casa de mi mamá. Y me decía, Juan, ¿cómo nos diste trabajo? Orábamos y orábamos por ti, y tú parece que en lugar de venir para acá te ibas más lejos y te apartabas más y te ponías más terco y más reteco y más rebelde. Pero seguimos orando y ahora mira, gracias a Dios por esas personas que no se rindieron, que no cesaron de orar por mí, que se pusieron en la brecha a estar duro y duro y duro y duro hasta que el Señor me movió y se dieron circunstancias y pasaron cosas y yo volví en mí y vine a los pies del Señor. Subestimamos a veces la oración. Tenemos la tarjetita 555, mi amado, de verdad.
Tómala como una herramienta. Se ve bien bonita separando la Biblia, pero tómala como una herramienta. Busca personas, ora por esas personas, ora en el tiempo que te está marcando y ora también por ti. Ora para que puedas tener esa palabra. En Efesios 6, Pablo les pide a los efesios que estén orando por él después de que les explica todo el tema de la armadura de Dios y les dice que oren con todo tiempo. Y en el versículo 19 les dice: y oren por mí para que me sea, al fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer ¿con qué? Con denuedo el misterio del evangelio. Oren por mí para que cuando yo hable pueda realmente transmitir el mensaje. Oremos y decirle: Señor, dame gracia, dame palabras, dame el momento para poder entrar y llevar tu mensaje. Que podamos nosotros tomar esa carga y tomemos la oración por nosotros y por las personas, para entender que el llamado es personal. Sí, qué bueno que, Señor, te pido que bendigas al líder de jóvenes para que le hable a mi hijo, a ver si así entiende, porque es bien terco. Pues sí, qué bueno, pero soy yo. Dame a mí palabra para tocar el corazón, para poder llegar, para que pueda entender y recibir en su espíritu. Porque mucho de lo que se mueve es espiritual, no es en la razón. A veces también queremos echar uso del intelecto y voy a buscar argumentos para debatir con los evolucionistas. Sí, y resulta que el evolucionista con el que vas a debatir tiene la licenciatura, 4 maestrías, 3 doctorados y usa una estancia postdoctoral en no sé dónde. Es una eminencia. Y a la primera de paso, ¡bum!, te destroza todos tus argumentos racionales. Porque no estamos preparados. Porque nuestra lucha no es en el razonamiento, es en el espíritu. Y entonces yo me pongo a orar para que el Espíritu Santo obre y mueva y permita que su espíritu reciba, aunque su razón le esté diciendo otra cosa. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que recibir de parte de Dios algo que nuestra razón como que no te checa el audio con el video, ¿verdad? Y dices: Señor, no entiendo, pero si tú lo dices, yo lo creo, yo lo acepto, yo lo haré. Entonces oremos. La oración es bien importante, que podamos tener esa carga de estar orando constantemente. Tercer punto, como les decía hace un rato, cuando Jesús parte para estar con el Padre, les deja la gran comisión y les dice: por tanto, id. No les dijo: por tanto, pongan anuncios en el periódico para que vengan y les platiquen, o pongan espectaculares. No, les dijo: vayan, ustedes háganlo. ¿Qué significa esto? El tercer punto es: haz lo que tienes que hacer. Ve, sal de tu zona de confort. Si tienes que hablar, habla. Si tienes que invitar, invita. Si tienes que invertir en comprar un boleto, tú cómpralo, siembra, invierte. Es que me da pena, pues aguántatela. Dios no va a permitir que seas avergonzado. Haz lo que tienes que hacer, porque la necesidad de las personas es muy grande. A veces somos buenos para animar a otros, ¿verdad? Les contaba en la mañana de una historia que iban en un crucero y de repente del crucero por ahí cae una niña al mar. Y todos: la niña se ahoga, auxilio, ya sabes. Y por ahí cae un cuate. Total, agarra a la niña, lo sacan, ya salvó a la niña y todos: el héroe, que no sé qué, bravo por el héroe. Y van a entrevistarlo: a ver, el héroe, ¿nos quieres decir unas palabras? Y está el cuate todo mojado: y no, pues yo nomás quiero saber quién me empujó, ¿verdad? Y a veces somos buenos para empujar a otro, que tú compártele, tú ve y dile, tú hazlo. Pero no. Y mi esperanza y lo que yo le pido a Dios es que esta tarde tú salgas de aquí dispuesto a echarte tú el clavado. No a empujar a otro, sino echarte tú el clavado. Que si es tu compadre, tu hermano, no sé, que no le digas a alguien más: oye, ve y compártele. Señor, heme aquí, yo iré. ¿Ok? Y esa persona está en tu tarjetita. Se le dice: Señor, ya no voy a empujar a nadie, yo me voy a echar el clavado para ir por este, o por estos, o por estas, o por lo que sean. Tenemos que hacer lo que nos toque, mi amado. En la medida que yo hago lo que me toca a mí, puedo confiar en que Dios va a hacer su parte.
Dios no está limitado por nada, pero si nosotros no hacemos nuestra parte, impedimos que Dios haga la suya. Me toca a mí, lo que me toca a mí tengo que hacerlo. Dios no te va a pedir cuentas por hacer algo que no te tocaba a ti, pero sí te va a pedir cuentas de cada cosa que te tocaba hacer a ti. Te va a decir, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Bueno, lo iba a hacer, pero es que no. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Es que yo tenía toda la intención. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Que no agachemos con la cabeza con vergüenza diciendo, no, Señor, no lo hice, sino que puedas mirarlo con gozo y decirle, lo hicimos, tú y yo, Señor. ¿Sale? Cuarto punto, Mateo 28:19 los envía, le dice, por tanto, id y haced discípulos. Hacer discípulos, tenemos que aprender a ser discípulos. Y hacer discípulos, mi amado, no es que agarres a la gente y le digas, pues vente conmigo, nos vamos a ver 6 días a la semana, un pequeño curso de 3 horas para enseñarte las doctrinas básicas, y entonces me llenas tu devocional, tienes que orar 3 horas al día y tienes que leerte y aprenderte de memoria todo el Salmo 119. No, discipular a una persona significa que tú siembras tu vida, que tú le enseñas, que tú le acompañas, que tú le ayudas. Es muy común en la iglesia en todo el mundo que la gente invita a alguien a venir a una reunión. El invitado o la invitada pasan, reciben a Cristo, y ¿qué cree que hacen? ¿Qué pasa? Nos los dejan aquí botados. Ahí te los encargo. Eres joven, ahí está el líder de jóvenes. Eres adolescentes, ahí vete con el de adolescentes. Eres dama y tienes broncas, vete ahí al grupo de damas. No, son tus hijos. Son tus hijos. Cada persona que tú le compartes el evangelio y recibe es tu hijo en la fe, es tu hijo espiritual. Y en cierta medida eres responsable de guiarlos, de acompañarlos. ¿Por qué? Todos hemos pasado por ahí, mis amados. Cuando nosotros empezamos a tener un encuentro con Dios, hay una parte muy emotiva del percibir, del recibir el amor de Dios, pero hay una parte muy racional de cosas que no entendemos y que incluso chocan con nuestra manera de pensar, con nuestras tradiciones, con muchas cosas, y necesitamos ser acompañados para poder superar todo eso y recibir la verdad. También les comentaba en el curso hace un rato, a veces para poder aprender algo nuevo, lo más difícil es desaprender las cosas viejas para poder recibir. Y en el evangelio es igual, venimos con cada rollo, ¿verdad? Hemos vivido 15, 20, 30, 40 años sin Cristo, y de la noche a la mañana todo cambia radicalmente. Y de la noche a la mañana lo que para nosotros era perfectamente normal y aceptable, de repente la Biblia nos dice, eso no es agradable a Dios. Y dices, ¿qué hubo? Necesitamos ser acompañados. Y así como nosotros fuimos acompañados en un momento, las otras personas que recién reciben a Cristo necesitan que haya alguien que siembre en ellos su tiempo, sus oraciones, su paciencia, sus enseñanzas, para que puedan crecer, para que puedan madurar en el Señor, y para que puedan después, a su vez, ellos entonces también hacer lo mismo, multiplicarse y poder otra vez y seguir. Así se multiplica la iglesia. Si nosotros el día de hoy hiciéramos un compromiso, dice, de aquí al 31 de diciembre yo traje a 2 personas nuevas y me estoy comprometiendo a seguirlos y a discipularlos y a lograr que estén parados firmes en el camino del Señor, triplicamos y meteríamos en graves problemas a nuestro pastor, porque entonces ya tendríamos que apurarnos para el otro auditorio o para hacer 3 o 4 reuniones. Pero bendito problema, tener que multiplicarnos para atender tanta gente. Y si después a esos 2 que yo alcancé les enseño lo mismo y ellos hacen lo mismo, ya no me salen las cuentas, pero ya seríamos un chorro. O como dicen en mi pueblo, más muchos, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros hacer discípulos. Es triste cuando tú ves la estadística y comparas la cantidad de personas que pasan cada reunión a recibir a Cristo y los que verdaderamente pertenecen, y la diferencia es enorme, ¿sí? Y punto número 5, este punto a mí personalmente me encanta.
es el modelo de discipulado de Juan el Bautista. Y el modelo y lo que nosotros necesitamos cuando estamos ya formando discípulos es en algún momento aprender a menguar para que crezca Él. ¿Sí? Cuando los discípulos, esto lo encontramos en Juan 3, de Juan el Bautista, vieron todo lo que Jesús hacía, le preguntaron a Juan: oye, ¿qué onda con Él? Ve todo lo que hace. Y Él les dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Yo tengo que hacerme menos. Y lo que Juan les estaba diciendo a sus discípulos básicamente es: durante todo este tiempo me han seguido a mí, pero a partir de ahora lo tienen que seguir a Él. Y nosotros tenemos que enseñar eso a la gente. Durante un tiempo me vas a seguir a mí, pero llegará el momento en que tú lo vas a seguir a Él, a donde quiera que te lleve, a donde quiera que te llame, a donde quiera que te mande a hacer lo que tengas que hacer. Lo vas a seguir a Él, porque no se trata de mí, se trata de Él. Pero todo esto, mi amado, todo esto tiene un inicio. Y es cuando tú te paras, cuando nos paramos y le decimos: heme aquí, envíame a mí. Todos conocemos la historia de Pablo. Y Saulo de Tarso lo vemos en el capítulo 9 de los Hechos. Dice que todavía respirando amenazas, me lo imagino bufando del coraje contra los cristianos, iba camino a Damasco, y en eso se le aparece Jesús y él le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le pregunta: ¿quién eres tú? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ahí viene el momento que desde mi punto de vista transforma radicalmente la vida de Pablo. No fue el encuentro con Cristo, fíjate, y no estoy diciendo una herejía, pero ¿cuántos no a veces tenemos un encuentro con Cristo, pero una vez que se nos pasa la emoción, no pasa nada? Pablo tuvo un encuentro fuerte con Cristo, pero lo que definió el rumbo de la vida de Pablo a partir de ese momento fue lo siguiente, porque él le dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y Jesús le dio instrucciones y Pablo siguió esas instrucciones. Y bueno, la historia es otra. Y el punto, mi amado, es que nosotros podemos tener encuentros con Cristo y vivir momentos muy padres de ministración y muy cargados emotivamente y todo lo que tú quieras, pero necesitamos pararnos y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo puedo estar a lo mejor llorando y gimiendo y clamando por las almas que se pierden, pero no va a pasar nada hasta que yo me pare y le diga: Señor, se están perdiendo las almas, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Mis hijos, Señor, están apartándose de tus caminos, y puedo gemir y llorar y declarar palabra, pero todo va a cambiar hasta que yo me pare y diga: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces Él te va a hablar. Todo empieza en el heme aquí. Tú envíame a mí. Ay, es que me da pena. Ay, ¿qué tal si me dice que no? ¿Y qué tal si te dice que sí? El no ya lo llevas, pero si tú vas y le compartes, por lo menos hay mitad y mitad de probabilidad de que te diga que sí. Ay, es que ¿qué va a pensar de mí? ¿Y qué va a pensar de ti Dios si no cumples con el llamado que Él tiene para tu vida? Ay, es que me van a dejar de hablar. ¿Y prefieres eso? Aunque Dios te dé la espalda por no cumplir con el llamado para Él. Ay, me van a cortar todos mis amigos. ¿Será peor que te corten todos tus amigos a que llegues delante de Dios y te diga: jamás te conocí? No importa lo que tenga que pasar, no importa lo que tengamos que enfrentar. Si el día de mañana, por haber hecho lo que yo tenía que hacer, por haber compartido, por haber hablado, yo puedo llegar delante de Él y Él me dice: bien, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Porque te mandé y fuiste, porque te di palabra y la hablaste, porque viste la necesidad
y tú fuiste mis manos y mis pies para alcanzar a aquellos que se estaban perdiendo. ¿Heme aquí? O ay, pues ahí luego, Señor. Hay más tiempo que vida. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a ponernos de pie. El llamado está, mi amado. No se trata de que baje un ángel del cielo a anunciarte que Dios tiene preparado para ti un ministerio evangelístico y que vas a llenar estadios y que vas a arrasar naciones y eventos y que las cadenas televisivas te van a buscar para transmitir. No. Se trata de que Dios te dice, tal vez hay una persona en este momento a la que tú tienes que alcanzar, y después es otra, y después es otra. No sabemos. Leía una ilustración de una que decía una niña que había habido una marea alta y luego cuando se retiró el agua quedaron un montón de estrellitas de mar en la playa, y las estrellitas de mar se estaban muriendo y eran muchísimas, y había una niña que llegaba y las estaba aventando al mar de regreso, y un cuate le dijo, ¿qué haces? Dice, estoy salvando las estrellas, las estoy regresando al mar. Dice, no tiene ninguna importancia, mira cuántas son muchísimas, nunca vas a acabar. La niña agarró una y le dijo, para esta sí tiene importancia. No puedes salvar a lo mejor a toda la humanidad, pero el que está a tu lado, para él es muy importante que le hables y le des el mensaje y que llegues a esa persona. Ay, es que yo ni hablarle a los talibanes, sino más de verlos me dan miedo. Pues empieza con el talibán de tu hijo. Empecemos con lo que tenemos. Ay, quiero ir a las naciones. México también es una nación. Tu colonia está en una nación. Tu casa está en una nación. Y antes de orar me gustaría saber si hay alguien que nos visita hoy por primera vez, que me quieres saludar levantando tu mano, por favor. Bienvenido, bienvenido. ¿Alguien más? Bienvenidos, veo sus manos por acá. Yo les quiero hacer una invitación. Todo lo que hemos hablado es de compartir una buena noticia. Y la buena noticia es que nuestros pecados han sido perdonados. La buena noticia es que cuando antes estábamos separados de Dios, Él nos ofrece la oportunidad de reconciliarnos. Y si ustedes me lo permiten, me gustaría hacer una breve oración con ustedes, y yo les invitaría que pudieran pasar aquí al frente para que oremos una oración muy breve. Las personas que los invitaron pueden acompañarlos para que no vengan solitos. Yo sé que se chivea uno bien feo de pasar solito al frente. Acompáñenlos, esto es de ustedes también. Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Saludarte, bienvenido. Hola, bienvenida, mucho gusto. Hola, bienvenidos. Bienvenida. De esto se trata todo. De que personas como ustedes puedan escuchar el mensaje y darle a Dios la oportunidad de obrar en sus vidas para bien. Y eso se hace, vamos a hacer una breve oración, si ustedes me lo permiten, yo los voy guiando y ustedes pueden repetir en voz alta después de mí. Si gustan cerrar sus ojos para no distraerse, o con los ojos abiertos, como ustedes gusten, pero vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por amarme. Gracias porque aún cuando yo he pecado en contra tuya, tu amor no cambia. Yo reconozco que he pecado en contra tuya. Reconozco mis fallas, mis errores, mi rebeldía, y te pido perdón. Pero también reconozco, Señor, que creo con todo mi corazón que tu Hijo Jesucristo murió en una cruz por mis pecados. Él tomó mi lugar y ahora tengo perdón y soy libre y estoy reconciliado contigo. Y al resucitar Jesucristo al tercer día, conquistó a la muerte para darme vida eterna, y hoy la recibo con gozo y gratitud. Gracias por tomarme, por aceptarme, por recibirme y por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén.
vamos a orar por ustedes. Señor, te damos gracias por estas personas que han escuchado tu mensaje, Señor, y que han respondido. Yo te pido que tú les bendigas, que tú manifiestes tu amor, tu gracia, tu gloria en sus vidas, que tú les muestres cosas nuevas, Señor, y que les cautives cada día con el amor que tú tienes por ellos. Bendíceles en cualquier circunstancia de su vida, Señor, y acompáñales a cada momento. Así como tú lo dijiste, Jesús, antes de irte: yo estoy con ustedes hasta el último día. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un último favor, si nos quieren acompañar con las personas que están atrás de